causas, los causantes. ¿Qué? ¿Quiénes están sujetos a esta responsabilidad? Ahí nos falta. Perdón. ¿Dónde? ¿Dónde? Más adelante. Ya, gracias. Ya, vamos a seguir explicando la responsabilidad ejecutiva. ¿Ya? Les dije que por favor aprendan algunas causales por las cuales se puede aplicar la responsabilidad ejecutiva. ¿Ya? El cúmulo de esas causales puede determinar que se aplique esta responsabilidad y quién va a aplicar esa responsabilidad va a ser el Contralor General del Estado. Es la única responsabilidad que define ese Contralor que determina la única responsabilidad de todas las responsabilidades que determina el Contralor es la responsabilidad ejecutiva. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿quiénes están sujetos a esta responsabilidad? ¿A quiénes se le puede aplicar esta responsabilidad ejecutiva? Son los máximos ejecutivos con dirección colegiada, si la hubiere, dice la ley, o a ambos también, ¿no? Hay muchas entidades públicas que tienen una dirección colegiada, ¿no? ¿Cómo estás? La aduana nacional tiene un directorio, impuestos internos también. Podríamos decir que un municipio que está a su alcance también su nivel colegiado, su dirección colegiada sería el Consejo Municipal. Las gobernaciones está el gobernador y los consejeros departamentales. En las universidades del sistema público están, ¿no?, los rectores y por encima de ellos los miembros del Consejo Universitario, ¿no? Quería comentarles que es complicado establecer una responsabilidad, cualquiera que sea, contra el Consejo Universitario. ¿Por qué? ¿Cómo está? Porque son muchos los consejeros, miembros del Consejo Universitario, son muchas personas, ¿no? Son muchas personas, todos son los representantes de los estamentos docentes y estudiantil que están en el Consejo Universitario. Entonces, la forma de establecer la responsabilidad de los consejos universitarios es verificar quiénes firman, por decir, si se trata de una resolución que ha aprobado el Consejo Universitario al margen de la ley, en fin, será responsable de todos los que han firmado esa resolución, ¿no? Es complicado. ¿Cómo está? Entonces, esas son, digamos, las entidades colegiadas. Entonces se puede aplicar la responsabilidad ejecutiva al máximo ejecutivo y a la entidad colegiada, si es que hubiese la entidad colegiada, ¿ya? Precisamente uno de los objetivos de la responsabilidad ejecutiva es, bueno, establecer por la negligencia, la irresponsabilidad, la mala gestión, su responsabilidad, ¿ya? O sea que su sanción, muy rara vez se aplica una sanción de destitución, se ha efectivizado la destitución, ¿ya?
Bueno, entonces las sanciones son impuestas por el Contralor General. Lo reitero, la única responsabilidad que determina es el Contralor General. Las otras son los jueces, el sumariante, en fin, ¿no? Entonces, es el Contralor General que puede determinar la suspensión del máximo ejecutivo. Acá no es como la responsabilidad administrativa, que la suspensión es hasta 30 días. No. Acá es el propio Contralor cuando emita su dictamen, que enseguida vamos a leer, voy a leer un dictamen de responsabilidad ejecutiva. Es el Contralor el que va a determinar por cuánto tiempo se lo va a suspender al máximo ejecutivo. Obviamente basado el Contralor en un dictamen, ¿no?, de responsabilidad ejecutiva, basado el Contralor en un informe de auditoría legal que le va a permitir emitir ese su dictamen de responsabilidad ejecutiva, ¿ya? Entonces, es el Contralor que en su dictamen puede determinar, decir, que se le suspenda de su cargo por un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, ¿ya? Depende de la, ¿cómo está?, de la gravedad, ¿no?, de las faltas, de los incumplimientos que haya tenido este máximo ejecutivo, ¿ya? Cuantos más incumplimientos, obviamente su situación se agrava y obviamente se pone una sanción más severa, más grave. Y la otra sanción que impone el Contralor en su dictamen es la destitución, que ya les dije, ¿no? En la ley orgánica de municipalidades se modificó esa ley, se insertó un artículo que dispone desde ese entonces hasta la fecha que, ¿no?, si el Contralor ha emitido un dictamen de responsabilidad ejecutiva de un alcalde o un concejal o a todo el consejo, en fin, se debe acatar, se debe cumplir, ¿no? Entonces, de eso ya no hay discusión alguna. Si el Contralor ha determinado la destitución de un alcalde, como en algunos casos sí ha determinado la destitución de un alcalde, esa destitución se tiene que, esa resolución de destitución se tiene que acatar, sí o sí. Ya no hay, les decía la anterior clase, esa discusión que había antes de que no se podía destituir a una autoridad electa, que ha sido electa por voto popular, y esa es la excusa que tenían los concejales, que tenían los asambleístas departamentales, en fin, que eran funcionarios electos y los únicos que podían desbancarlos, destruirlos, era el pueblo, a través de un proceso de revocatoria de mandato, ¿no?, que nunca ha prosperado un trámite de revocatoria de mandato. Se ha intentado, ¿no?, hacer revocatorias de mandato contra algunas autoridades electas, más propiamente contra algunos alcaldes municipales,
pero no han podido cumplir con todos los requisitos que establece la ley, en este caso la ley del régimen electoral, que dice que para revocar a una autoridad electa se tiene que haber recabado firmas o adhesiones a esa revocatoria, ¿ya? Por lo menos con un voto más que logró el electo, el funcionario electo, ¿no? ¿Cómo está? Imagínense, se intentó revocar el mandato de Manfred Villa, ¿no? Ha habido un grupo de ciudadanos que dijeron, vamos a, ¿no?, recaudar, qué sé yo, la cantidad de firmas necesarias para que el pueblo revoque de su mandato y deje de ser alcalde. Pero eso será imposible por la cantidad de votos que sacó Reyes Villa en la elección del cambio. O sea, fue una votación muy grande que sacó acá en Cochabamba. Ha sido prácticamente el alcalde más votado del país, ¿no? Ese es el resultado de esa elección. ¿Verdad? Después ha habido de algunos alcaldes que han sacado más votación en términos porcentuales que el alcalde de Villa. Por ejemplo, todos aquellos que se postularon como alcaldes en el trópico, por ejemplo. Claro, se elegían los alcaldes con el 80, con el 90% de la votación de ese municipio, que en términos cuantitativos no se comparaba con la cantidad de votos del cercado, por supuesto. En fin, entonces, estas dos son las sanciones de la responsabilidad ejecutiva, ¿ya? Doctor, ¿hay un máximo de suspensión? ¿Qué? ¿Un máximo de tiempo de suspensión? No, no hay. La ley nos dice máximo puede suspender en 6 meses. Es decisión exclusiva del Contralor, ¿ya? Del Contralor. Entonces, ¿en qué tiempo prescribe esta responsabilidad ejecutiva? La ley dice a los 2 años de concluida la gestión de la máxima autoridad. Esto es importante, por favor, que ustedes puedan distinguir los plazos de prescripción. Efectivamente, aquí hay una prescripción bienal de 2 años, como la responsabilidad administrativa, que también tiene una prescripción bienal. En la responsabilidad administrativa se computa ese plazo de 2 años desde la infracción, la vulneración al ordenamiento jurídico. En cambio, acá se computa la prescripción 2 años de concluida la gestión de la máxima autoridad, que es muy diferente de concluir la prescripción, ¿no? Entonces, si una autoridad tiene un mandato de X tiempo, por decir, ¿no? Se cumple su mandato, qué sé yo, en agosto de este año, para que no se aplique su responsabilidad ejecutiva o prescriba, si es que tuviese, tendría que computarse hasta, estamos en, digamos, este mes, estamos en julio del 25, hasta el mes de diciembre, ¿no? Recién podría prescribir su posible responsabilidad ejecutiva.
¿Cómo se va a determinar la responsabilidad ejecutiva? Es siempre a través del dictamen del Contralor General del Estado. ¿Ya? No es el juez competente, no es el sumariante, nada. Es el Contralor a través de un dictamen que va a determinar la responsabilidad ejecutiva de la máxima autoridad. Puede darse, ¿no?, una aclaración del dictamen de responsabilidad ejecutiva. Es un poco lo que se hace en materia, por ejemplo, constitucional, que se presenta, ¿no es cierto?, una vez que ha sido notificadas las partes con una, digamos, sentencia constitucional, dentro de un plazo perentorio, se puede pedir la aclaración, enmienda o complementación. En este caso sí es posible que el involucrado, el máximo ejecutivo, pueda en un plazo perentorio de 48 horas pedir que el Contralor, ¿no?, aclare algún punto de su dictamen o amplíe también el dictamen. Es decir, amplíe significa que pueda ser que otras personas también serían corresponsables, ¿no?, tendrían una responsabilidad ejecutiva. Nunca se ha dado, que yo sepa, una solicitud de aclaración, ¿ya?, o ampliación del dictamen. Pero la norma dice eso, ¿ya? Si el Contralor considera que está fundada esta solicitud de aclaración o ampliación, entonces va a aclarar, pues, ¿no?, o va a ampliar el dictamen, ¿ya? O finalmente, que prácticamente siempre ha hecho Contralor, no hay nada que aclarar, no hay nada que ampliar ni complementar, ¿no? Se ratifica y extenso el dictamen, entonces va a rechazar. Miren, yo he traído un dictamen que no voy a mencionar ni entidades, ni personas, ni nada, pero les voy a explicar, les voy a leer un dictamen de responsabilidad ejecutiva para que cerremos este círculo y concluyamos. Sí. Es un dictamen que más o menos todos los dictámenes del Contralor tienen este formato, ¿ya? Tienen este formato. Les voy a leer la parte pertinente, no quiero leer todo, absolutamente, ¿ya? Este dictamen obviamente tiene un número y tiene una fecha, por supuesto, es muy importante. Y dice, tiene varios acá, que son puntos. Por ejemplo, el punto 1 dice antecedentes. Dice, el presente dictamen de responsabilidad ejecutiva se emite en base a los siguientes antecedentes. 1. Informe de auditoría preliminar de fecha tantos, número tantos, y su informe complementario de fecha tantos, número tantos. ¿Qué significa? Significa que la Contraloría ha elaborado un informe de auditoría preliminar, se le hizo conocer al involucrado que había hallazgos de responsabilidad administrativa y se le dijo en esa fase
que se descargue de todas las afirmaciones que contenía el informe preliminar. Eso se llama sujetar a proceso de aclaración. El señor, aquí hay un informe preliminar donde dice que usted tiene indicios de responsabilidad ejecutiva por estas observaciones. Le estoy notificando, le estoy entregando un informe, una copia de ese informe preliminar, y le voy a conceder un plazo de 10 días que pueden ser prorrogables a 10 días más para que usted presente todos los descargos que crean convenientes para que se revise y se haya se deje sin efecto o se ratifique. Eso es lo que hace el Contralor. ¿Ya? Ese es un antecedente de este dictamen. Y después dice, y su complementario número tantos de fecha tantos. Entonces, ¿qué da a entender este dictamen? Que ya se hizo el proceso de aclaración, ya se evaluó los descargos presentados por el involucrado y se emitió el informe complementario. En este caso, como aquí está el dictamen, se han ratificado todos los hallazgos que no pudo seguramente el involucrado descargarse, ¿no? O descargarse. Ese es un antecedente. Y dos, dice, los informes legales números tantos, de fecha tantos, emitidos por la Subcontraloría de Servicios Legales, dentro del informe de auditoría especial de las gestiones de fecha tantos, los periodos comprendidos en tal fecha, de la entidad X, que recomiendan la emisión del dictamen de responsabilidad ejecutiva. ¿Qué está diciendo este dictamen? Que además de los informes de auditoría preliminar y complementario, también se han emitido informes legales, ¿no?, de esa auditoría preliminar y esa auditoría complementaria. Porque sin un pronunciamiento legal no sirve para nada. Tiene que haber un sustento legal también, ¿ya? El punto 2 dice, resultados de la auditoría. La Contraloría General del Estado efectuó una auditoría especial a la gestión del señor, está el nombre de la persona, por un periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha. ¿Ya? Como resultado de la primera auditoría, se emitió el informe número tantos, de fecha tantos, en el que se realizaron observaciones de orden técnico, administrativo y legal que dieron lugar al establecimiento de indicios de responsabilidad ejecutiva contra fulano de tal en el manejo de los recursos asignados a la entidad X por tal periodo, ¿no? Eso. Sometido ese informe preliminar a proceso de aclaración, conforme señalan los artículos 39 y 40 del reglamento aprobado por decreto supremo 23.215, que aquí como padres nuestros este decreto supremo, no es necesario que ustedes sepan, porque eso es más para los administradores de empresas y auditores gubernamentales. ¿Ya? Dice, de cuya evaluación, auditoría, el informe complementario número tantos estableció, dice el informe complementario, ¿ya?, la pertinencia y validez parcial de algunos descargos. De los descargos que presentó el involucrado, algunos sí se han considerado y se han asentado como descargos, ¿ya? Modificando, ¿no?, el informe preliminar en cuanto a determinadas observaciones y ratificando en los demás casos la sugerencia de la aplicación del artículo 77 porque habría del daño económico, etc. Y obviamente también ha habido ese indicio de responsabilidad ejecutiva. ¿Ya? ¿Qué más? A ver.
que del examen de la administración de los recursos y del sistema de control interno de la entidad X por tales y tales periodos se ha establecido el incumplimiento de los siguientes mandatos expresados por ley. 1. Incumplimiento del artículo 1, inciso C de la ley 1178. Este incumplimiento se refleja en la forma de administración de los recursos asignados a la entidad X, la misma que fue realizada con absoluta discrecionalidad y prescindiendo permanentemente de las disposiciones que regulan su uso y manejo adecuado. Prueba de ello es que gran parte de los recursos invertidos carecen de respaldo legal, no solo en cuanto a no estar debidamente documentados, sino y fundamentalmente porque dichos recursos se destinaron a actividades ajenas a los propósitos previstos en su POA, en el Plan de Organización de Salud, ¿ya? De la entidad X, disipando cualquier posibilidad de lograr los resultados previstos. Es la primera observación. O sea que no ha habido una adecuada rendición de cuentas. No estaban documentados los gastos que se había erogado, etc. 2. Inexistencia de adecuados sistemas de administración y control, que sería la segunda causal que les explicaba. No obstante, la obligación expresa del principal ejecutivo de la entidad de implantar los sistemas de administración y control gubernamentales, así como de elaborar los reglamentos específicos para el funcionamiento de dichos sistemas, el señor fulano de tal, que ocupa tal puesto, no ha cumplido con esa observación, con ese tema. Debido a esta omisión, las operaciones realizadas carecieron del control, ocasionando deficiencias en la administración de los recursos, a todo lo cual se suma el deficiente funcionamiento del sistema contable y el escaso apoyo de asesoría legal. Inclusive aquí está metido en el baile hasta el abogado, ¿no? La labor contable, a más de no proporcionar información oportuna, ágil, útil, confiable y verificable, no observó los principios y normas de contabilidad gubernamental generalmente aceptados en el registro de sus operaciones. Asesoría legal no coadyuvó al cumplimiento de las disposiciones legales. Prueba de ello es que los contratos suscritos por la entidad X en las gestiones auditadas no cumplieron, ¿no?, las normas que regulan el proceso de contratación. O sea, aquí no se aplicó ni siquiera el decreto supremo 181, que está vigente y que regula los procesos de contratación de bienes, obras y servicios, que en otro tema les voy a explicar. 3. Incumplimiento del artículo 27, inciso E. Los estados financieros correspondientes a las gestiones tantos no han sido presentados para su aprobación, tampoco fueron remitidos a la Contaduría General del Estado, ni puestas a disposición de la Contraloría, ¿no?, en la forma y dentro del plazo previsto en el artículo 27, inciso E de la Ley 1178. O sea, no tenían ni estados financieros. Hasta aquí, desastre, ¿no?, la administración de este máximo ejecutivo. Incumplimiento del artículo 27, inciso D de la Ley 1178. Dice: no obstante los requerimientos contenidos en las circulares número tantos, de fecha tantos, y número tantos, de fecha tantos, no cumplió con la obligación de remitir a la Contraloría de la República de ese entonces
y ahora es Contraloría General del Estado, la información sobre los contratos suscritos en las gestiones examinadas, en la forma que los plazos previstos en el artículo 27 no han remitido sus contratos. ¿Ya? La observación número 5 dice gestión ejecutiva deficiente y negligente. Como consecuencia de no haberse desarrollado adecuados sistemas de administración y control que permitan programar, organizar, ejecutar y controlar la captación del uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, la gestión ejecutiva del señor fulano de tal careció de los más elementales principios que regulan la actividad administrativa, limitada a la erogación de los recursos y las operaciones y actividades carentes de respaldo legal y transparencia, producto de la escasa profesionalidad de los servidores públicos en el manejo de los recursos, sin que por otra parte existiera sobre los mismos una evaluación técnica que permita mantener en el trabajo a los servidores con probada capacidad. Está diciendo el controlador que no hay personal calificado, ¿no? Que ni siquiera tiene personal calificado. Luego dice, el análisis efectuado por auditoría permite establecer que la gestión ejecutiva del señor fulano de tal ejecutivo de tal entidad durante estas y estas gestiones y existiendo incumplimiento de los mandatos expresamente señalados por ley, se debe determinar la responsabilidad ejecutiva del señor. Y hay aquí otro punto de consideraciones legales. El Contralor hace una rememoranza de toda la opinión legal de esos informes de auditoría, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que la parte más importante dice de las consideraciones legales. El artículo 1 de la ley 11 del 78, conforme con los artículos 27, inciso C, y artículo 28, para reforzar de la misma ley, establece que todo servidor público debe rendir cuentas, asumir su responsabilidad por sus acciones, sus omisiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después hace mención que cuando se puede declarar negligente o deficiente una gestión y se refiere a que no se ha realizado una continua evaluación de los sistemas de administración y control gubernamentales. ¿Qué otras cosas importantes? Que dice que estos informes de auditoría legal han mencionado con absoluta claridad, ¿no? Y de manera expresa el grado de incumplimiento de las recomendaciones anteriores para mejorar o corregir las causales que puedan originar la responsabilidad ejecutiva, etc. ¿Ya? Dice el artículo 42, inciso G, de la ley 1178, señala que en caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General del Estado, ¿no? Si este podrá recomendar a la máxima dirección colegiada siempre que no estuviese involucrada en las deficiencias observadas y a la autoridad superior que ejerce juicio sobre la entidad auditada. La suspensión o destitución del principal ejecutivo y, si fuere el caso, de la dirección colegial, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal del lugar, informando a las respectivas comisiones del honorable
está hablando inclusive ni siquiera de la Asamblea Legislativa, ¿no? Está hablando de diputados y senadores, se repite una copia inclusive a las presidencias de la Asamblea Legislativa, ¿no? Para que ellos tengan conocimiento de esta situación. Y finalmente, dice, en consideración a los antecedentes expuestos, fundados en los informes preliminares número tantos, complementarios número tantos, las consideraciones legales precedentes, ¿ya? El Contralor General del Estado, en uso de la atribución conferida en el artículo 43 de la Ley 78 de Administración y Control Gubernamentales, dictamina, ¿ya? Y ahí está lo que él menciona. Responsabilidad ejecutiva contra X persona, ¿ya? Contra dos ha establecido este dictamen. La responsabilidad ejecutiva de un ex máximo ejecutivo y la responsabilidad ejecutiva del ejecutivo que estaba en ejercicio del cargo máximo ejecutivo, ¿ya? Y además dice, en observancia a lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento aprobado por el decreto número tantos, se instruye emitir copias del presente dictamen al excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presidente del Honorable Senado Nacional, presidente de la Honorable Cámara de Diputados y a las comisiones de la Asamblea Legislativa Nacional, todas las comisiones de Constitución, régimen electoral, etcétera, que tienen tanto los diputados como los senadores, ¿ya? Como pueden ver, eso más o menos contiene un dictamen de responsabilidad ejecutiva, que yo considero que lo peor que le puede pasar a una persona es que siendo máximo ejecutivo de la entidad, el Contralor determine su responsabilidad ejecutiva. Ese tipo nunca más debería ser autoridad pública, nunca más, ¿no? Porque ya hay ese antecedente funesto, digamos, en su contra, ¿ya? Ese es el problema, ¿no? Entonces, miren cómo saltan las cosas y recién uno valora la importancia de estas cositas, ¿no? De que tenga un registro de proceso administrativo disciplinario, que esté registrado en la Contraloría, que ¿no? Exista un registro de responsabilidad ejecutiva, ¿no? Que existe un registro de ¿no? deudas pendientes con el Estado, etcétera, etcétera. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, el gran problema legal que tiene en este momento el candidato Dum, ¿no? Que no está pudiendo demostrar que tenía 28, ni siquiera uno o dos, 28 pliegos de cargo. Nunca cuando sean ustedes abogados, estén patrocinando a una persona y se le haya iniciado un proceso coactivo fiscal, jamás permitan que se ejecutore su pliego de cargo. Cuando hablemos de la responsabilidad civil y el procedimiento, les voy a explicar con más detalle. Pero el pliego de cargo ejecutoriador prácticamente significa la muerte civil de una persona. ¿Por qué digo la muerte civil? Porque ese pliego de cargo ejecutoriado lo inhabilita para ser, ¿no? Como en el caso de un candidato a presidente, optar un cargo público, porque lo primero que le van a pedir a uno, si es varón, su libreta de servicio militar y ¿no? una solvencia fiscal, ¿no? Entonces, y antes era un problema, pero había antes un procedimiento que ahora no hay. Les voy a explicar por lo que estamos viviendo en estos días, con el caso de Dum. Antes
persona que tenía un pliego de cargo ejecutoriado tenía que tramitar ante el Senado Nacional, porque según la anterior Constitución, el Senado Nacional debería emitir una resolución, ¿no?, de rehabilitación de ciudadanía, se llamaba así. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer un ciudadano que tenía pliego de cargo? Tenía que ir ante el Senado Nacional, no diputados, sino el Senado Nacional, y demostrar lo que está afirmando el señor Duque, que esos pliegos de cargo, que lamentablemente estaban ejecutoriados, porque él mismo ha dicho que estaban ejecutoriados, él podía haber tramitado su rehabilitación de ciudadanía, se llamaba así. Y la Asamblea, la Cámara de Senadores, a través de una resolución camaral, en este caso una resolución de la Cámara de Senadores, si verificaba que él ha pagado, que ya no debe, y los montos de ese pliego de cargo, le restituía su ciudadanía. Así estaba previsto en la anterior Constitución. Ahora no hay eso. No hay quien pueda restituir la ciudadanía a un ciudadano, ¿ya?, como lo hacía antes el Senado Nacional. Entonces ahí vienen los grandes problemas y las grandes confusiones y los grandes malentendidos. ¿Por qué? Porque Dunn ha ido y ha pagado montos pequeños de observaciones ridículas que hicieron. No voy a afirmar que era un corrupto, no. Por montos pequeños que él había hecho tantos procesos coactivos fiscales, ¿no?, que él ha pagado, ¿ya? Y él ha pensado que con ese hecho de que ha pagado, ya podía el Tribunal Supremo Electoral aceptar, digamos, ¿no?, y levantar esa observación de que tenía, ¿no?, deudas pendientes con el Estado. Pero quien debería no dar la soberanía, es decir, va a ser libre o restituir su ciudadanía, era el juez coactivo fiscal, era tramitar ante el juez coactivo fiscal, pedir, mandar un memorial al juez o a los jueces coactivos fiscales que han conocido sus procesos coactivos, que certifiquen que el señor Dunn ha pagado todo, que no debe nada al Estado. ¿Ya? Eso. Esa certificación del juzgado coactivo fiscal tenía que ir y llevar él a la Contraloría y decir, ¿saben qué, señores de la Contraloría? Aquí tengo una certificación de los juzgados coactivos fiscales, donde me siguieron demandas coactivas fiscales, que acredita que yo ya no debo nada al Estado. Consecuentemente les pido que den de baja ese registro. Y la Contraloría iba a dar de baja, ¿no? Y punto. Con esa certificación, ¿no?, ya de la Contraloría, de que no debe al Estado, ya era suficiente para que se lo habilite como candidato. Ya no tenía que seguir ese peregrinaje de ir al Senado Nacional, y el Senado, si le daba la gana, sancionaba, si quería emitía la resolución congresal, a veces hasta en eso había un manejo político. Entonces, lo que pasa es que no está bien asesorado el señor, ¿ya?, a no ser que efectivamente no ha pagado todo lo que debe, no sé, ¿no? Pero él con tanto énfasis afirma, yo lo he escuchado mucho, afirma y dice, he pagado todo, no debo un solo centavo al Estado. Pero no lo va a ir a pedir a la Contraloría, porque la Contraloría sigue registrados en su sistema esas deudas. Entonces, lo que tiene que hacer este señor es pedir una certificación de los juzgados y, ¿no es cierto?, el juez va a, ¿no?,
dejar sin efecto el pliego de cargos, ¿no? Dejar sin efecto y establecer de que no debe. Y eso recién llevará a la Contraloría para que deje paso. No creo que pueda lograr culminar ese trámite así, lamentablemente. No creo, por falta de tiempo, ¿no? A no ser que por una, no sé, por lo menos los juzgados acrediten que no debe y el Tribunal Supremo acepte como descargo, digamos eso, ¿no? Que podría ser, digamos, ¿no? Podría ser. Entonces, como pueden ver, esta responsabilidad ejecutiva tiene su importancia porque mide, porque, ¿no es cierto?, revisa la gestión de un máximo ejecutivo y quizá la sanción del Contralor sea simbólica, porque inclusive se puede emitir un dictamen de responsabilidad contra un ex ejecutivo en su condición de ex ejecutivo para dejar constancia de su actuación ciudadana, para dejar constancia de que él ha sido pasible a una responsabilidad ejecutiva y no podía ya optar nunca más a un cargo público, ¿no? Pero aquí, en este país, todo vale, ¿no? Todo pasa y nada pasa, ¿no? Un sinvergüenza corrupto que por milagro de Dios ha salvado de un proceso penal, igual se presenta y nuevamente como candidato a diputado, como candidato a senador, como candidato hasta lo mismo presidente, ¿no? No han visto que varios abogados que tenían registros en la Contraloría se han postulado para ser magistrados. Ya se han identificado a 2 magistrados que tenían pliegos de cargo por deudas al Estado. Y eso han dejado pasar, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con ellos? ¿No? Revisar su situación, decir, ha estado muy mal la preselección que ha hecho la Asamblea, ¿no? No se puede decir, ha sido una mala elección del pueblo, del ciudadano. No, ustedes han votado por lo que estaban ahí, ¿no? Entonces estamos muy mal en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante más dar crédito, importancia, pero más redundancia a estas cositas, porque a uno le perjudica, ¿no? En cuanto a sus antecedentes personales, y mucho más si quiere optar a un cargo electivo o finalmente a un cargo ejecutivo, ¿no? Claro, eso es. ¿Tienen alguna pregunta de la responsabilidad ejecutiva? Sí. Doctor, ¿hasta qué nivel ejecutivo tiene responsabilidad o el Contralor tiene competencia o atribución? Dice al máximo ejecutivo o dirección colegial. ¿Ministros entrarían en esto? O sea, los ministros... Si es que se está haciendo una auditoría a un ministerio, ¿ya? Y se ha visto que la gestión del ministro, ¿no?, ha sido deficiente, negligente, ha tenido una serie de observaciones, podría sustentarse un hallazgo de responsabilidad ejecutiva contra el ministro, ¿ya? Que ese es otro también, otro tema que ha sido objeto de debate, ¿ya? Porque los ministros han dicho, no, a mí como ministro, el Contralor no puede determinar mi destitución. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento congresal, ¿no? Y los únicos que me pueden fiscalizar como ministro, en condición de máxima autoridad del ministerio, es la Asamblea Legislativa. Y resulta que ahora hay una sentencia
del Tribunal Constitucional que le ha quitado esa facultad, ¿no?, a la Asamblea Legislativa de fiscalizar a los ministros. O sea que a los ministros no los fiscaliza nadie, ¿no? Esos intentos de fiscalización que se han hecho contra ministros, yo me acuerdo, por ejemplo, del ministro de Gobierno, ¿no?, que inclusive han tenido votos de censura. Antes, cuando fiscalizaba la Asamblea Legislativa un ministro y decía, ha hecho una mala gestión, ha hecho observaciones, y le daba un voto de censura, una resolución congresal de censura al ministro, este señor tenía que irse. Y el presidente estaba obligado a destituirlo. Así era, ¿no? Antes, así era. Pero ¿qué ha pasado con el hermano Evo? Si ustedes analizan todos los problemas legales, constitucionales que existen ahora, se arrastran desde esa gestión, ¿no? En el gobierno de Evo Morales se censuró a varios ministros, ¿no? ¿Y qué ha hecho Evo Morales? En vez de retirarlos, los ha ratificado, además con pompas y circunstancias, ¿no? La derecha, que no lo va a, ¿no?, censurar, yo le doy mi voto de confianza, ratificado que el cargo, yo sería feliz. Desde esa vez se van a arrastrar las cosas, ¿no? Y al final, ¿quién ha ratificado que no puede la Asamblea Legislativa ya realizar actos de fiscalización a los ministros? Esto es el Tribunal Constitucional actual, es lo que ha pasado, ¿no? Todos estos problemitas, por ejemplo, de que las 5 autoridades electas no deberían ser candidatos, no deberían ser candidatos. Manfred Rey, Eva Copa, Castillo, ¿no?, y varios candidatos a diputados y senadores. ¿Por qué? Porque no han renunciado a su cargo. La Constitución política del Estado dice, y no hace una diferencia entre funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, no. Dice, cualquier ciudadano que quiera optar presentarse como candidato en un proceso electivo tiene que renunciar 90 días antes a su trabajo, a su cargo, ¿ya? ¿Desde cuándo se ha quitado esa obligación, ese precepto constitucional? Porque es un precepto constitucional. Es decir, ya se ha modificado de facto la constitución política del Estado, ¿no?, desde la época de Evo Morales. ¿Qué ha hecho Evo Morales y Álvaro García Linera? Para repostularse a la segunda repostulación, ellos tenían que haber renunciado, como estaba en la Constitución, 90 días antes. Pero se emitió, ¿no?, una excepción, y que se la ha plasmado a través de una ley corta. Él entendió que no cabe esa imposibilidad o incompatibilidad para el presidente y el vicepresidente del Estado. O sea que ellos no tienen la necesidad de renunciar para habilitarse de candidatos. Desde esa vez se ha ido arrastrando ese tema, y después las otras autoridades electas, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, concejales, etc., han dicho, si se ha permitido que el presidente y vicepresidente no renuncien a sus cargos y se puedan nuevamente postular para su reelección, entonces también nosotros tenemos ese derecho, somos funcionarios electos. Y les han dicho, ya, está bien. O sea que por eso estos funcionarios electos no tenían la necesidad de renunciar,
pese a que la Constitución les obligaba. Y por eso es que Eva Copa, José Villa, todos se presentaron y no había mayor observación, ¿no? Claro. Esas modificaciones. La ley electoral, olvídense, no sé cuántas modificaciones han hecho de la ley del régimen electoral. Inclusive la ley del órgano no se ha modificado ya. ¿Por qué se ha modificado? Porque ha ido ajustando, ¿no? Ajustando las clásicas, ¿no? A petición o a satisfacción de los derechos interesados, ¿no? Y se ha ido adecuando la norma a los protagonistas de procesos electorales, ¿no? Para satisfacer esas sus necesidades. Por eso les digo, ¿no? Yo escuchaba a Evo Morales decir, no podían presentarse porque no han renunciado 90 días a su cargo. Que no seamos sinvergüenzas si por culpa de él existe esa norma actualmente. Porque él es el que ha hecho emitir esa norma con su Congreso para que no renuncie él ni a Álvaro García. Por lo menos Álvaro García en esto se ha quedado mudo, no ha dicho nada. Pero él observando que no debía renunciar porque la Constitución dice eso. Y cuando él estaba de presidente, ¿por qué no pensaba lo mismo? ¿Por qué ha hecho? No. ¿Por qué ha permitido que se pueda crear una norma que va contra la propia Constitución política? De su propia Constitución, por favor. ¿No? Por eso estamos de turbo en turbo, estamos así. No sé si llegaremos a la elección, no sé si habrá gran parte del territorio del país no va a poder votar. ¿Por qué? Porque no van a permitir que se traslade todo el material electoral. Muchos recintos no van a tener material electoral, ánforas, actas. No, no creo que sea un problema solamente del trópico. En el trópico, por supuesto que no va a haber votación, así como están las cosas. Pero y nosotros, las otras provincias, ¿ah? que hay dirigentes duros del MAS o del ex-MAS, que se yo más, no van a permitir. No sé cómo harán. Sinceramente no sé. No sé cómo harán. Bueno, otra vez me desviaron al tema electoral. Entonces, ¿saben qué? Les voy a pedir que la próxima clase, que va a ser después de la vacación, y a propósito les deseo un feliz receso. Disfruten, descansen, si pueden viajar, viajen. ¿No? Lo mejor que puede hacer una persona es viajar, es conocer los lugares. Eso es inolvidable, experiencia hermosísima. Cuando volvamos, vamos a hablar de la responsabilidad civil, ¿ya? Porque en ese tema yo voy a casar la responsabilidad civil y cómo se establecen allá los indicios de responsabilidad civil en la fase administrativa, y voy a explicarles cómo se puede ejecutar, ¿no? Iniciar un proceso coactivo fiscal para recuperar los recursos del Estado. O sea, les voy a hablar también de todo el trámite de un proceso coactivo fiscal, con todas las falencias y observaciones que existen actualmente, etcétera. Que seguimos nomás con las mismas normas que datan del año 72, imagínense, del año 1972, en el primer gobierno de facto de Banzer, ¿no? Porque Banzer entró en 72, 72 publicó la ley de procedimiento coactivo fiscal, que hasta el día de hoy sigue vigente, que no crean ustedes. ¿Ya? O sea que yo les sugiero que cuando ya hablemos de la responsabilidad civil, por favor,
en lo posible traten de asistir. Con la explicación, los ejemplos, los casos que les voy a mencionar, estoy seguro que va a ser súper fácil para ustedes. ¿Verdad? No van a tener mayor problema. Pero si no, leyendo las diapositivas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Si ya no se puede impugnar después de la corrección. No, ya no. Eso fue justificado. Es una opinión técnica jurídica. ¿Ya? Y esta historia de que no puede disponer el portador de institución porque no tiene la competencia, etc. El dictamen del portador se cumple sí o sí.